El teorema fundamental del cálculo nos dice que podemos resolver las integrales definidas de una manera, pues digamos, directa. ¿A qué se refiere? Pues tenemos igual una integral evaluada. Acuérdense que una integral definida es una integral evaluada, que nos está diciendo valores desde el límite inferior hasta el límite superior, que nos dice básicamente que tenemos que resolver la integral en los límites que nos dan. Una vez resolverla y evaluarla, perdón, en los límites. El límite inferior normalmente se reconoce como A y el límite superior como B. Esto, si nosotros tenemos una gráfica, por ejemplo, pues lo habíamos visto, ¿no? Cuando veíamos Riemann, tenemos una función y decíamos un límite inferior al límite superior. Y aquí va la función f de x. Entonces nosotros queremos saber el área que hay en ese integral, por eso la definimos y decimos en ese intervalo cerrado desde a hasta b, cuánto es el área que vamos a tener. Y en esa parte, pues es cuando decimos que ya no estamos agregando la constante, porque ya estamos teniendo un valor, ahora sí que definido. Por ejemplo, este es 3 octavos, esto es 5 medios, este es raíz de 7, no sé. Lo que nos quede de un valor ya definido al evaluarlo. Entonces, para esa integral se resuelve con la integral. El teorema fundamental no es otra cosa más que las mismas integrales que ustedes ya saben hacer, por ejemplo, ahora evaluadas. Vamos a suponer una integral de 0 a 1 de, por ejemplo, 2x menos 3. Esta es una integral definida que la vamos a aplicar con el teorema fundamental. Lo que nos dice es resuelve tu integral, por eso viene f mayúscula, que es antiderivada. Entonces resolvemos la integral y ahí, por ejemplo, sabemos que la integral nos va a quedar x cuadrada menos 3x, ¿verdad? Aquí ya resolvimos en un paso. Este es x a la n más 1, es 1 más 1, nos queda 2 sobre n más 1, entonces nos quedaría x cuadrada sobre 2, pero estaba un 2 afuera, entonces 2 lo cancelamos y nos quedó solamente x cuadrada. Y luego la integral de 3, pues es 3, pero la integral del de x nos va a quedar x, entonces 3 por x nos queda 3x. Y aquí ya está la integral resuelta. ¿Qué sigue? Vamos a evaluarla, por eso se ponen esos corchetes, de 0 a 1. Recordemos 0 límite inferior, 0 límite superior. Dice que para resolverla y ya tenerla, nuestro resultado sería evalúa primero cada vez que aparezca x con el valor del límite superior. Ok, entonces aquí mi límite superior es 1, el que tenemos por aquí, y está aquí al cuadrado menos 3 por 1. Eso es la primera evaluación para el límite superior. Y luego dice menos la misma función, pero pues para el límite inferior, que en este caso es 0, menos 3 por 0. Bueno, todo esto va a ser 0, ¿verdad? Entonces casi siempre, bueno, si siempre tenemos x multiplicando con otro término sumándolo y en lo que estamos evaluando es 0, pues lo normal es que todo esto se haga 0, o si queremos pues ya no lo escribimos, ya nada más evaluamos para el valor que sí tenemos, si es el inferior. Si es el superior también, no lo consideramos, podemos, por ejemplo, si hubiera sido de 0 en vez de 0 a 1 hubiera sido de 1 a 0, pues no, sí, la primera parte sería 0, pero la segunda, como quiera el menos, es parte de la fórmula, o sea, nos quedaría lo mismo, pero con signo negativo. Entonces aquí evaluamos, pues en este caso 1 al cuadrado va a ser 1, menos 3, pues tendríamos nada más de resultado 2, y ese es el resultado de esa integral. Entonces de manera sencilla, esa es la explicación del teorema fundamental, es resuelve tu integral y ya que la tengas resuelta, evalúa primero para el límite superior, o sea, cada vez si tenemos 4, 5, 6 o 7 términos, en todos donde aparezca la x lo debes sustituir el valor del límite superior. Y luego menos, de nuevo lo mismo, pones todos los términos que tuviste de la integral, pero ahora evalúas al límite inferior.
Obviamente no siempre va a ser 0, pues nos puede dar un valor y ahí hay que hacer las operaciones. Y luego pues hacemos sumas y restas, vamos cancelando o quitando los paréntesis para ya dejar un valor definido. No sé si más o menos me siguen. Digamos, esta es la manera sencilla del tema anterior. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Profe, una duda. Sí. Los corchetes hacen que en vez de sea -2, sea 2 entero positivo. Ah, no, sí es -2, disculpe. No, sí, se me Ok, fue. gracias. Gracias a usted. Sí, se me fue a mí. Debe ser 1, -3, -2. Tiene razón. Sí, no, los corchetes son para definir nada más, es que estamos marcando el límite superior menos el límite inferior. Aunque aquí no está, yo se lo recomiendo porque cuando estamos haciendo la evaluación, en ocasiones este menos, bueno, no sé si sea correcto decir que no lo usan, o sea, por ejemplo, si tenemos, no sé, vamos a suponer que tenemos este mismo valor, y hay quien escribe, por ejemplo, 1, bueno, aquí es 0, no aplicaría, pero si fuera otro valor, por ejemplo, no sé, cualquier otro valor, vamos a suponer que es un 2, entonces aquí tendríamos, ponen -2, y luego aquí le ponen menos, si fuera 2, aquí sería 6, supondríamos que es un 2, entonces como el menos ya lo teníamos aquí para el segundo término, al primero sí no pasa nada, pero al segundo pues sí le va a afectar, entonces por eso les recomiendo que lo pongan para que saber que pues nos va a quedar, ¿no? Pero no, nada más es para separar, o sea, no nos está afectando. No es como el valor absoluto, que si tenemos un valor absoluto, pues ahí sí, ¿no? Si tenemos un valor absoluto, por ejemplo de -2, pues ahí sí, va a ser 2. Acuérdense que el valor absoluto es del 0 al punto que estamos diciendo. Pero no, estos no son corchetes de valor absoluto, estaba nada más separando, como les mencionaba aquí. Después de ese ejemplo, las propiedades de la integral definida nos dicen pues varias cosas que ya sabemos. Por ejemplo, ya sabemos que si tenemos una constante en una integral, pues la constante va a salir. Estas reglas son las mismas reglas que mirábamos en las integrales donde no teníamos una integral definida. Eso es lo mismo. Esa también nos dice que si tenemos sumas o restas de integrales, pues los vamos a separar en sumas de restas de integrales, simplemente evaluando para cada una los límites, también ya lo habíamos visto. Que no nos habían dicho, por ejemplo, esto, pero es más por lógica. Si yo tengo evaluado el límite desde A hasta A, pues la integral de eso va a ser igual a 0. Y el sentido es, pues si yo estoy evaluando, por ejemplo, este mismo problema de 1 a 1, pues va a ser 0 porque yo voy a decir 2x menos 3, en este caso x cuadrada menos 3x. Pues si yo lo voy a evaluar en 1 y luego lo voy a restar en el mismo 1, pues va a ser 0. Y gráficamente tengo esta función, tengo el punto de A, y yo digo, en esa función desde A hasta A, ¿cuánto tengo? Pues no tengo nada porque no me moví, sigo estando en A. O sea, no tengo un valor que yo te pueda decir, bueno, tengo de área tanto. No, aquí no podemos, o sea, no hay un valor porque no nos movimos, o sea, estamos en el mismo, en la misma evaluación, en el mismo intervalo en este caso. Y luego la 1 nos dice, esto se entiende cuando estamos leyendo la gráfica, que es de izquierda a derecha, o sea, de los menos infinito a infinito. Si estamos diciendo, por ejemplo, A tendría que ser un valor, por ejemplo, 2, no sé, y B tendría que ser a lo mejor 6. Este es el sentido común o el sentido normal de las integrales definidas, del límite inferior al límite superior, o sea, de menos a más. ¿Qué pasa si nos dan una integral que sea al revés? ¿Qué es lo que dice aquí? Se fijan, los límites están cambiados.
en lugar de A hasta B, es de B a A, pues no va a pasar nada, simplemente que nos va a quedar negativo. Si nosotros lo hacemos normal, es bien raro que nos toque un problema, pero creo que sí viene alguno, puede venir alguno, porque cuando estemos en un tema más avanzado, vamos a ver cómo lo aplicamos, pero pues si ustedes no quieren batallar, es lo mismo, ustedes acomoden los límites normales, como lo estamos viendo ahorita de A hasta B, y saquen un signo negativo, y ese al final, pues ya nos va a quedar el resultado correcto. ¿Por qué vamos a sacar un signo negativo? Porque pues realmente si estamos diciendo que es de un... Si aquí por ejemplo nosotros volteamos, al momento de evaluar, como hay un menos en la fórmula, entonces límite superior, por ejemplo, si decimos aquí el límite superior en lugar de 2 a 6, sea de 2, nuestro límite superior menos 6, pues ahí nos va a quedar un negativo, que al final es lo que nos dice por aquí. Así lo vimos. Y luego, la última propiedad nos dice que si vemos está igual la fórmula o la integral definida desde A hasta B de la función, y aquí lo separan. O sea, nosotros vamos a poder separar una integral cuando los valores de continuidad estén definidos solamente para un intervalo, o 2 intervalos, o 3 intervalos si tuviéramos más. ¿A qué se refiere de esto? Desde A hasta K y luego de K a B. Eso se refiere a que si nosotros tenemos una gráfica, ya cuando tengamos el ejercicio, aquí vamos a tener que, en ejercicios de área vamos a tener que graficar, y es donde lo vamos a ver, que por ejemplo la función viene así, y en determinado momento esta función hace esto. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, si aquí fuera de menos, vamos a suponer 4 a 7, que mi integral va a ser de menos 4 a 7. ¿Por qué? Porque para que yo lo pueda hacer de menos 4 a 7, pues tendría que tener yo la función continua, porque ahí yo puedo sumar todo esto y sí puedo decir que es de menos 4 a 7. Pero cuando la función está cambiando, como aquí, pues yo no puedo sumar desde menos 4 a 7 porque no es correcto. Yo de menos 4 a 7, pues en la misma función, si yo continúo, voy a tener el valor donde no tengo gráfica. Entonces lo que hacemos en estos ejercicios es lo que nos dice la propiedad 5. Separa de menos 4, donde vas a empezar, hasta donde corte, que cambie de sentido. Por ejemplo, vamos a suponer que sea 2. Y continúas de 2 a 7, la misma función. Eso es lo que nos dice. Puedes separar, puedes componer tu función si los límites o los intervalos pues no son continuos, hasta que ya no sean intervalos que sí son continuos. En este caso le llamamos cerrados, que podemos decir desde dónde hasta dónde, cuando la función, o sea, todavía podemos ver su área debajo de esa función. Igual vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ya analizando estas propiedades, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Puedo continuar? Pero antes de que siga, el archivo que debemos imprimir no está. Ahorita se los cargo, ¿no? Ok. Nos dan esa integral. Nos piden que la resolvamos. Una integral definida. Entonces, por ejemplo, como esto es el primer ejemplo que yo les hacía hace un momento, donde pues aquí hay que resolver la integral y luego evaluarla. Ustedes ya deben de saber resolver estas integrales en un paso o en dos quizás. Por ejemplo, la primera, 3 por dx, pues el resultado va a ser 3x. La segunda nos queda menos, y luego x a la n más 1 les va a quedar x cuadrada sobre 2, pero hay un 2, entonces nada más les queda x cuadrada.
Y la tercera, x a la n más 1 les va a quedar x al cubo sobre 3. Aquí esta es nuestra antiderivada o f mayúscula. ¿Y qué sigue? Evaluarla de menos 1 a 2. Primero evaluamos para el límite superior. Entonces escribimos 3 que multiplica a 2 menos 2 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3. Lo que resulte de esto dice que lo tenemos que restar a 3 que multiplica a menos 1 menos menos 1 al cuadrado menos menos 1 al cubo sobre 3. Entonces empezamos a resolver. Aquí por ejemplo 3 por 2 serían 6, 2 al cuadrado son 4, 2 al cubo 8 tercios. 3 por menos 1 menos 3, menos 1 al cuadrado se hace positivo, pero por menos nos queda menos 1. Menos 1 al cubo se queda negativo, pero por menos se hace más 1 tercio. Y luego aquí, por ejemplo, 6 menos 4 tendríamos 2. Y aquí vamos a sumar los enteros, por ejemplo, bueno, 2 menos 8 tercios. Y luego menos 3 menos 1 menos 4 por este menos se hace más 4 y luego menos por más nos queda menos 1 tercio. Si sumamos aquí los enteros, 4 más 2 serían 6 y las fracciones menos 8 tercios menos 1 tercio menos 9 tercios. Entonces 9 entre 3, creo que me equivoqué aquí en algo, vamos a ver. 6 menos 4, así son 2, 3, este era menos 4, ¿verdad? Más 4. Y luego el menos, aquí dijimos menos, por menos se va a hacer más 9 tercios. No, está bien. 9 entre 3. ¿Qué es? 6 menos 3 nos quedarían 3. Entonces, bueno, aquí estamos recordando estas operaciones, pero ya deberíamos o ya debemos de poderlas hacer. Aquí la parte del punto o del tema es esto que estamos haciendo, que es la evaluación. Resolvemos la integral, que es la primera parte que hemos visto ya, sabemos resolver integrales hasta la forma que llegamos. Hiperbólicas, parabólicas inversas. Y también pues pueden ver este tipo de integrales donde se tienen que resolver y al final evaluamos para los límites que nos den. Bueno, este ejemplo pues también ya lo pueden hacer muy similar al anterior. Aquí sin embargo ya tenemos integrales de x a la n, igual que las otras, pero en esta pues tenemos una raíz de x. Nosotros sabemos que eso pues va a quedar x un medio. Si está en el denominador lo escribimos como x menos un medio para poder hacer x a la n, y esta sí es x un medio porque está en el numerador. Son dos integrales, entonces las separamos. X menos un medio
y x un medio. Ahí, bueno, tiene un 2 antes, lo dejamos ahí multiplicando. Y fíjense que aquí es lo mismo. Si nosotros evaluamos para cada una por separado, que es lo que nos quieren decir en este ejemplo, que si lo hacemos como en el anterior, que en el anterior hacíamos toda la operación de los 2, 3 o 4 términos que se tengan, y luego sustituimos directo todo en la primera parte para el límite superior y luego todos los términos para el límite inferior. Sin embargo, es lo mismo que si yo lo evalúo término a término. Por ejemplo, aquí yo tengo que resolver esa integral x menos un medio. Esto dijimos que es n más 1, entonces nos va a quedar un medio más 1, nos queda un medio, o raíz de x sobre un medio. Entonces, como el medio estaba en el denominador, lo sacamos y nos queda un 2. Entonces nos queda 2 raíz de x evaluada de 1 a 4. Y para el segundo, pues también un medio más 1, nos van a quedar 3 medios. ¿Sí? Nos quedan x 3 medios y también aquí 3 medios. Pero antes estaba un 2, entonces para quitar el 3 medios, acuérdense que sacábamos la fracción. Entonces por eso aquí nos quedan 2 por 2, nos quedan 4 tercios de x que está elevado a 3 medios. De esa manera también salió este 2, nos quedó un medio y sale el 2, para no tener fracción en el denominador. Entonces ya está resuelta la integral. ¿Qué sigue? Evaluar. Primero 4. Bueno, aquí está por separado, si se fijan. Está evaluado primero para el 2 raíz de x y luego menos para el otro término. Pero les digo, es lo mismo, nada más aquí pues lo hacen así para que lo veamos. Evalúan primero en la raíz de 4 el límite superior, que es 4, y luego límite superior menos límite inferior 2, evaluando en la raíz de x ahora con 1, y luego menos, porque está este menos aquí, 4 tercios de, evaluamos primero para x en límite superior, que es 4, y luego menos, porque es límite superior menos límite inferior menos la misma función, pero nuestra función ya era negativa, entonces por eso aquí menos 4 era negativa, entonces menos 4 por el menos de límite superior menos límite inferior. Sustituimos el límite inferior, que es 1, y empezamos a resolver. Entonces aquí, por ejemplo, esto va a ser igual a raíz de 4, que son 2, por 2 tendremos 4, y raíz de 1, que es 1, por 2, menos 2. Y 4 elevado a 3 medios, pues es 8. Y en este menos por menos se va a hacer más. 1 elevado a 3 medios sigue siendo 1, entonces nos quedarían más 4 tercios. Aquí pues seguimos resolviendo. 4 menos 2 serían 2. 4 por 8 son 32 tercios. Y 4 tercios que teníamos de la última parte. Entonces aquí, si todo es en tercios, pues ahí lo dejamos en tercios. Este 2, por ejemplo, si lo hacemos a tercios, van a ser 6 tercios, ¿verdad? 6 tercios más 4 que son positivos serían 10 tercios positivos. 10 tercios menos 32 nos quedarían menos 22 tercios. Continuando, también tenemos unas integrales donde nosotros podemos cambiar los límites. Y se los digo para que lo consideren, porque en algunos ejercicios pues es mejor cambiar los límites por el tipo de función donde tenemos que evaluar. Para otros pues a lo mejor va a ser exactamente lo mismo que si lo hacemos directo o cambiamos los límites. Sin embargo, pues tienen que saber que se puede hacer, por eso lo consideramos aquí en este ejemplo. Vamos a ver cómo es eso de cambiar los límites. Tenemos un integral, por ejemplo, de 0 a 1 raíz cuadrada de x más 3. Esa es un integral de una u a la n, ¿verdad? Donde u va a ser igual a x más 3. Entonces la derivada de eso pues nos va a quedar nada más el de u, nos queda solamente de x. Si nosotros sustituimos, como dice por ahí,
la parte de u y de x, pues nos quedaría la integral de esta u, que está en una raíz, pues nos quedaría un medio, y en lugar de x tendríamos du, porque es lo que nos queda aquí. Si vamos a hacer esto, para hacer un cambio de variable y poderla resolver, aquí nos dice, tú puedes evaluarla, o sea, más bien resolverla con términos de u, y evaluarla también en los límites de u, pero los límites que nos dan a nosotros son de x. Entonces, por ejemplo, sabemos que estos valores de 0 y 1 son valores que cuando terminemos vamos a sustituir en x, ¿verdad? Porque es lo que vamos a cambiar. Entonces, para respetar eso, lo que se hace aquí es, bueno, si dijimos que como estamos haciendo un cambio de variable, u es igual a x más 3, para yo hacer los cambios en los límites, yo tengo que decir cuánto vale u, cuando el límite superior va a ser 1. Entonces, cuando x es igual a 1, u es igual a 3. ¿Y eso para qué lo quiero? Para cambiar el límite. Entonces, cuando x más 3, cuando el límite superior es 0, yo voy a sustituir 0. Perdón, aquí es 4, no sé qué estoy viendo. Es 4, 3 más 1, 4. Y aquí es 0 más 3, aquí sí son 3. Entonces yo cambié los límites, si se fijan, en vez de 0 a 1, nuestro ejercicio es de 3 a 4. ¿Por qué hacemos esto? Porque al cambiar yo límites, en lugar de x para términos de u, yo puedo evaluar directo, sin tener que regresarme al final a los valores de u. Por ejemplo, si yo resuelvo esa integral, es una integral de u que está elevado a la 1 medio, ya con los límites nuevos o sustituidos, pues hacemos 1 medio más 1, son 3 medios. Para no tener el 3 medios en el denominador, lo sacamos, tenemos 2 tercios de u a la 3 medios, y evaluamos de 3 a 4. Primero, límite superior, sustituimos 4, y luego límite superior, sustituimos 3. Encontramos esos valores, 4 elevado a 3 medios son 8, 3 elevados a raíz de 3 medios son 3 raíz de 3, para no dejar decimales. Entonces aquí, por ejemplo, pues vamos a multiplicar 2 por 8 y 2 por 3, para seguir simplificando. 2 por 8, 16 tercios, y 2 por 3 serían 6, entre 3 nos quedarían 2, 2 raíz de 3. Y aquí ya terminamos de resolver nuestra integral, ya la evaluamos. Si se fijan, aquí lo que quiero que vean es que cambiamos los límites. Sin embargo, también se puede hacer directo, como lo hacíamos normal, que es, tienes tu integral, y cuando llegaste a resolver tu integral como esto, pues tú lo que tienes que hacer es nada más regresar el valor de la u, que es x más 3, que es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Al final les digo, regresen el valor de la u, y ahora sí, aquí evalúas de 0 a 1. Aquí esto era nuestra u, ¿verdad? Si yo cambio el valor de la u, yo puedo evaluar en los límites originales, porque esos límites son para x. Y me va a quedar pues exactamente lo mismo. Entonces lo que se les haga más fácil, depende, les digo, el ejercicio. Habrá unos que sustituir es más sencillo cambiar límites, o habrá quien diga, no, para mí se me hace más fácil lo normal, o sea, regreso el valor de la u y evalúen los límites que me dan. Este ejemplo tenemos igual una función y está ahí exponencial, entonces es una forma de e a la u para resolver esa integral. Recordemos la fórmula que veíamos es e a la u. La integral de e a la u pues nos quedaba igual, ¿no? La integral de e a la u de u nos quedaba e a la u más la constante. Entonces aquí nada más hay que encontrar el valor de la u, que en este caso es 3x, ¿verdad? Y su derivada va a ser 3 diferencial de x. Entonces esa parte de la u, pues como vamos a despejar, nos va a quedar un tercio de la función de e a la u. Entonces, por ejemplo, aquí dijimos que esto es u,
u es igual a 3x, su derivada, pues nos quedan 3 de x. Y cuando hacemos la sustitución, entonces de 0 al logaritmo natural de 2, nos queda e a la u de u sobre 3. Despejamos aquí el de x. Entonces esto es igual a 1/3 de la integral de 0 logaritmo natural de 2 de e a la u de u. Y eso ya vemos que la fórmula nos dice que es exactamente al mismo valor de e a la u. Entonces aquí, por ejemplo, esto es 1/3 de e a la u. Podemos hacer igual lo que hicimos en el anterior, cambiar los límites si queremos evaluar en u o no evaluar en u y sustituir aquí el valor en x, y ahora sí, evaluar de 0 al logaritmo natural de 2. El que se les haga más sencillo es lo mismo, el resultado les va a quedar igual. Entonces aquí, por ejemplo, nos va a quedar, recuerden que estamos evaluando esta función, nos quedaría 1/3. Primero, para el límite superior nos quedarían la función exponencial que multiplica al logaritmo natural de 2 menos la misma función exponencial que multiplica a 0, que es nuestro límite inferior. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, 3 por 0 nos va a quedar 0, e a la 0 es igual a 1. Y aquí pues hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que si tenemos un valor, por ejemplo, r logaritmo natural de p, es lo mismo tener logaritmo natural de p elevado a la r. Entonces este 3 que está ahí multiplicando lo vamos a tener como logaritmo natural de 2 al cubo menos 1. Y bueno, este 2 al cubo, al final de cuentas, cuando tenemos nosotros una función exponencial elevada a un logaritmo natural de u, esto es igual a u. Cuando tengamos siempre una función exponencial elevada a un logaritmo, el valor de la u es lo único que nos va a quedar. Entonces aquí, por ejemplo, 2 al cubo nos va a quedar 8, ¿verdad? Menos 1, nos van a quedar 8 menos 1, 7, por 1/3, 7/3.